muestra Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Atención, la alcaldía de Bogotá suspendió todos los eventos públicos de más de 1.000 personas en la capital del país a partir de este fin de semana con el objetivo de prevenir la expansión del coronavirus. Diana Giraldo en la sede del gobierno distrital con los detalles de esta y otras medidas para lograr ese objetivo. Adelante, Diana. Claudia y televidentes, tengan todos muy buenas noches. En efecto, hace pocos minutos, la Alcaldía Mayor, en el marco de la alerta amarilla para evitar el contagio del coronavirus, acaba de anunciar que se aplazan por orden distrital y con fuerza de ley todos los eventos públicos y privados con más de 1.000 personas. Esta determinación empieza a regir a partir de mañana en Bogotá. El decreto se expedirá también mañana y regirá por 2 meses. Le reiteramos, la Alcaldía de Bogotá acaba de ordenar la suspensión de todo evento de aglomeración de más de 1.000 personas en la capital del país. Esto, por supuesto, incluye el partido de este viernes, que estaba presupuestado realizarse en el Campín, y también todos los conciertos. A partir de mañana, todo evento público y privado queda suspendido. Noticentro 1 CMI. Alerta amarilla por coronavirus en Bogotá. Alcaldesa pide suspender espectáculos con más de 1.000 personas. Organización Mundial de la Salud declara pandemia. ¿Qué es pandemia? ¿Qué significa? ¿Qué efectos tiene? Informe especial. Habla el presidente Trump. Prohíbe vuelos desde Europa por 30 días. Miles de millones de pesos en pérdidas reportan en Bogotá restaurantes, bares, hoteles y turismo. Medidas extremas para recibir viajeros, decreta Ministerio de Salud. Dólar impone nuevo récord. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Nueva reunión entre el presidente Iván Duque y el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. 2. Las movilizaciones sociales también afectadas por el coronavirus. 3. Fracasa un nuevo intento de la Corte Suprema para escuchar en declaración al exmagistrado Leonidas Bustos. Y Miñapa, en pleno escándalo por la ñeñe política, el uribismo se va de retiros espirituales. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bogotá está en alerta amarilla desde esta noche por el riesgo de coronavirus. La alcaldesa Claudia López anunció un paquete de medidas para evitar la expansión del COVID-19 y entregó una serie de recomendaciones a las empresas privadas. La alerta amarilla para prevenir el contagio del coronavirus en Bogotá contempla medidas de obligatorio cumplimiento. Medidas que estamos anunciando son de obligatorio cumplimiento con fuerza de ley y se expedirán por decreto el día de mañana, por competencia de autoridad sanitaria y de autoridad de policía en la ciudad de Bogotá. En el marco de la alerta, se pide a los empresarios aplazar los eventos de aglomeración de más de 1.000 personas en la capital del país. Entendemos plenamente las circunstancias, pero las medidas nos afectan de una manera drástica y directa, no solamente para lo que pasa hoy, sino lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Eso significaría que no vamos a vender una sola boleta ni un solo patrocinio en 2 meses. También quiero ser clara en que la salud está primero que el entretenimiento, que cualquier otra actividad económica. Además, toda empresa a partir de mañana deberá organizar teletrabajo y programar por lo menos 3 turnos. Hay muchas industrias que pueden desplazar su fuerza de trabajo al modelo de teletrabajo, pero un restaurante y un bar no. Créame que el costo financiero de que colapse el sistema sanitario y tengamos que hacer toque de queda absoluto es mucho más alto. Y es para no tener que llegar hasta allá que estamos empezando ahorita, cuando es oportuno hacerlo y cuando podemos tener el menor nivel de impacto. Un país como Italia está hoy cerrado. Las autoridades insisten en el lavado de manos como la medida más efectiva, pues reducen un 50% el riesgo de contagio. Por ahora no se suspenderán clases en jardines, colegios ni universidades. La alcaldía de Bogotá pidió organizar en lo posible actividades académicas y reuniones virtuales.
Las recomendaciones que entregó la Alcaldía de Bogotá son 4. La primera, lavarse las manos cada 3 horas. La segunda, taparse boca y nariz al toser o estornudar. La tercera, usar tapabocas solo si tiene síntomas. Y la cuarta, evitar el contacto físico, no saludar ni de beso ni de mano. Y es que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por coronavirus ante la acelerada propagación del virus que ha infectado a más de 122.000 personas y ha provocado más de 4.000 muertes en todo el mundo. En el mundo ya son más de 122.000 casos de contagios y al menos 4.500 muertes por cuenta del coronavirus, que ya no es considerado como una epidemia por la OMS y ahora lo denomina pandemia. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Agregaron que es una palabra que no puede usarse a la ligera para generar pánico. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over. En Italia, donde las calles todavía se ven vacías por la cuarentena impuesta a toda la nación, ya son 827 los muertos por cuenta del coronavirus, que ha contagiado a más de 12.000 personas. Tanto en ciudades grandes como Madrid, España, y Seattle en Estados Unidos, todos los centros educativos, desde jardines infantiles a universidades, cerrarán sus puertas por el coronavirus. La región más afectada por el COVID-19 continúa siendo Asia, donde se originó el brote con más de 67.000 casos, seguida del occidente y sur de Europa. África y Oceanía, si bien presentan varios casos, aún no sufren de una gran propagación. En Estados Unidos los pacientes no se concentran en un solo punto, y en Latinoamérica, donde ya se registraron 2 muertes, una en Argentina y otra en Panamá, los contagios están en aumento diario. La declaratoria de pandemia indica que el riesgo de contagio con el coronavirus se ha expandido a todo el mundo y que cualquier persona, ustedes o yo, podríamos contraerlo. En momentos cuando el COVID-19 se expande rápidamente en el mundo y ya es considerado por la OMS como una pandemia, es importante reconocer cuál es la diferencia con una epidemia y una infección. La infección es la invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo. En las ocasiones que el sistema inmune es fuerte, puede combatir los gérmenes y curarla. Cuando hay un aumento repentino de casos de infección y un número de contagios en poco tiempo, como lo que sucedió en la ciudad china de Wuhan, se empieza a hablar de una epidemia, que es cuando una enfermedad se presenta con frecuencia inusual dentro de un determinado país y durante un periodo. Por otra parte, una pandemia es una epidemia que se propaga más allá de las fronteras de un determinado país o incluso de un continente, a menudo afectando a una gran cantidad de personas, como lo que pasa en este momento con el COVID-19, que afecta a más de 30 países del mundo. La pandemia no tiene que ver con la gravedad, sino con la extensión geográfica de una enfermedad. Pero ¿qué implicaciones tiene la declaratoria del coronavirus como una pandemia? Hablamos con un experto. El coronavirus se ha propagado en forma exponencial por el mundo y esa es la razón por la que se declaró la pandemia, que cobija también a Colombia. Pandemia es cuando nos referimos usualmente en el área de la salud pública, cuando hay una enfermedad o una que está afectando a diferentes países en diferentes continentes del mundo. La pandemia compromete a los países a tomar medidas para contener el virus, pero también a movilizar recursos. Que pongan en ejecución los planes de lucha antipandémica con los cuales ya los países cuentan. Según la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Bogotá, una pandemia compromete a los países afectados, como en este caso Colombia, a tomar medidas para contener el virus, entre ellas la movilización de recursos. Con la declaratoria de pandemia también se busca acelerar las investigaciones para encontrar la vacuna contra el coronavirus. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Bueno, pues el presidente Donald Trump suspendió esta noche todos los vuelos, oigan bien, que provengan de Europa como medida para contener el avance del coronavirus en territorio estadounidense. Esta determinación entra en vigencia a partir de este viernes. La preocupante propagación en todo el continente europeo del COVID-19 ya es un motivo de alerta en los Estados Unidos, que ya toma medidas de choque para frenar una eventual propagación masiva en su territorio. Así lo anunció el presidente Donald Trump, que optó, en una decisión sin precedentes, cancelar todos los viajes entre Estados Unidos y Europa. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
The new rules will go into effect Friday at midnight. El mandatario también declaró la emergencia sanitaria. This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world. Y es que el mundo empieza, como vieron, a cerrar sus fronteras y a tomar extremas medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. La epidemia ya se ha extendido en más de 115 países y ha obligado a la suspensión de rutas aéreas, la imposición de cuarentenas preventivas a los viajeros y la cancelación de eventos públicos y grandes aglomeraciones. Cuando el imparable avance del COVID-19 a nivel mundial alcanza más de 115 países, muchas naciones empiezan a tomar medidas extremas para evitar una propagación sin freno de la epidemia, como en Italia, la segunda nación que más concentra infectados y fallecidos después de China. Pese a la cuarentena que fue impuesta en todo el país y desde mañana serán cerrados todos los negocios que no sean farmacias y supermercados a nivel nacional por orden del gobierno. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. En Europa, el coronavirus ya se expandió en todo el continente, especialmente en España, Francia y Alemania, donde según la canciller Angela Merkel, el patógeno podría infectar al 70% de la población. Esto ha provocado que países vecinos como Suiza, Austria y Eslovenia cierren sus fronteras o restrinjan los vuelos y trenes para evitar que el brote se recrudezca en su territorio, mientras que decenas de naciones optaron por prohibir eventos y aglomeraciones durante varias semanas. En Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú y Guatemala impusieron una cuarentena preventiva de 14 días para los viajeros procedentes de países en riesgo, mientras Paraguay se vio obligada a postergar sus elecciones municipales y Bolivia decretó la emergencia nacional. Y en Estados Unidos, Nueva York puso en cuarentena toda una localidad donde se encuentra el mayor foco de infección en el país, justo cuando en Washington, D.C. se declaró el estado de emergencia. Conoce Movistar Empresas, soluciones de Internet de las cosas para la transformación de tu negocio. Movistar Empresas. Y el presidente Iván Duque anunció esta noche 4 decisiones económicas para garantizar la liquidez en el turismo y en la aviación que muestran ya afectaciones por el contagio de coronavirus. El presidente Iván Duque se reunió hoy con el equipo económico del gobierno para estudiar medidas de protección para el sector del turismo y la aviación, cuyas empresas serán las primeras en resentirse por la crisis del coronavirus. Queremos que la liquidación de las contribuciones parafiscales del sector turismo, que estaban previstas para realizarse en este primer trimestre del año, van a ser corridas para el segundo semestre del año 2020. También tendrán plazo para declarar el IVA y la renta. La declaración de los impuestos de IVA y de renta y complementarios del sector de aviación y del sector turismo se va a realizar a finales del año. Una tercera medida será bajar aranceles. Para permitir también la importación de herramientas, implementos y material médico en nuestro país. Y esto también queremos extenderlo al sector de aviación. Y se abre una línea de liquidez para las empresas de turismo y aviación. Para empresas del sector turismo y también del sector de aviación por 250.000 millones de pesos. El presidente Duque madrugará mañana al puesto de mando unificado y anunciará otras medidas para atender la pandemia del coronavirus en Colombia. Y es que miles de millones de pesos en pérdidas se reportan los restaurantes y los sectores turístico y hotelero como consecuencia de las medidas que se han tomado en el mundo por la aparición del COVID-19. Colombia. Uno de los lugares más bellos del mundo. Incertidumbre es la palabra que define el momento que vive el sector del turismo. Además de la manifiesta preocupación de salud, ya hay una afectación económica muy importante. Las aerolíneas norteamericanas, las 3 más grandes, en los mensajes que informaron al gobierno de Estados Unidos, han informado que veían un posible descenso del orden del 70% hasta el mes
de noviembre. Y es en los lugares gastronómicos receptores de turismo donde ya hay pérdidas que alcanzan el 20%. Ya se empieza a sentir concretamente el impacto del coronavirus en los puntos de venta de los aeropuertos, en una margen del 18 al 20% de reducción de ventas. Eso es una cifra que puede estar materializándose en unos 100.000 millones a nivel general de la industria. Por su parte, la industria hotelera está recibiendo un número grande de cancelaciones que ya superan los 3.000 millones de pesos solo en Bogotá. En materia de eventos tenemos cancelaciones reportadas por 730 millones de pesos, o sea que en total hasta el momento llevamos unos 3.200 millones de pesos cancelados solamente del 4 de marzo a la fecha. Desde el sector gastronómico se hace un llamado a la calma. No quiere decir que por eso se genere un efecto de cascada de pánico donde las personas resuelvan no salir de su casa. Mientras los hoteleros esperan un protocolo para saber cómo actuar en un caso de COVID-19, piden al gobierno otras medidas. Colombia adoptó una serie de medidas para los viajeros que lleguen procedentes de 4 países considerados foco del coronavirus. Tendrán que aislarse por 2 semanas. Por orden presidencial, las autoridades de salud en Colombia extremaron las medidas de contención frente al coronavirus. A partir de hoy, los viajeros provenientes de Italia, España, Francia y China quedan obligados a aislarse por al menos 14 días. Desobedecer esta norma implicaría sanciones drásticas. Las secretarías de salud, personas que tengan en este momento en aislamiento, es obligatorio cumplir el aislamiento, so pena de caer en multas y eventualmente, si es un acto repetido, en acciones que están previstas para la protección de la salud pública desde el Código Penal colombiano. Los extranjeros procedentes de estos países que no se sometan al aislamiento preventivo podrían ser deportados. Las personas tienen la obligación de llenar la declaración en salud. Esa declaración en salud puede ser en medio digital, la encuentran en la página web de Migración, en la aplicación de Migración Colombia, como también documental en los respectivos papelitos que se entregan o los documentos que se entregan al ingreso del país. La nueva norma obliga a los viajeros a un aislamiento mínimo de 2 semanas. Este autoaislamiento debe hacerse en el caso de las personas que sean residentes en Colombia en casa, debe esa persona usar tapabocas, debe tener una persona que la cuida. El Ministerio de Salud recomendó que quienes ya llegaron al país en las últimas semanas procedentes de Europa y China también deben permanecer en sus casas y no asistir a lugares concurridos. ¿Cuál es la situación a esta hora en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se han adoptado estrictos controles para los viajeros que llegan procedentes del exterior? Wilson Moreno, buenas noches. Detalles de lo que ocurre allí en El Dorado. Margarita, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Cerca de 1.300 pasajeros han llegado en 4 vuelos procedentes de Madrid, España, aquí al Aeropuerto Internacional El Dorado. Muchos controles para todos ellos. Algunos han dicho que van a asumir el aislamiento voluntario. Otros, como el defensor del pueblo, Carlos Negret, que llegó en uno de estos vuelos, se recluye desde hoy y por 14 días en su casa. Más detalles en el siguiente informe. Los viajeros procedentes de España, Francia, Italia y China son sometidos por migración a un estricto control. El gobierno nos solicitó llenar un formulario sobre algunos datos para el control del coronavirus aquí en Colombia. Algunos, sin embargo, no asumirán totalmente el aislamiento voluntario de 14 días. ¿Cuánta gente muere al año por un resfriado? Bastante. ¿Cuánta gente muere por hambre? Más todavía. Pero como esto es algo nuevo que la gente no conoce, todo el mundo anda asustado. Yo digo no. Y por suerte, pues nadie ni ha tosido. Yo creo que hoy en día la gente tiene miedo de toser también. Quien sí se recluirá durante 14 días en su casa será el defensor del pueblo, Carlos Negret, quien llegó desde España. Yo venía en tránsito de Ginebra, pero pues tomé el vuelo a Madrid y tengo que hacer lo que debe hacer un buen padre de familia, que es quedarse en la casa y tener 14 días de, como dicen, de teletrabajo para evitar que alguien se pueda contagiar. No creemos porque me acaban de tomar la temperatura y tengo 37 grados. Mañana se esperan 4 vuelos más desde España. Vemos que a partir de las 12 de la noche de hoy el aislamiento será obligatorio. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Wilson Moreno para Noticentro 1 CMI. Wilson, gracias. Y 6 nuevos casos de contagio con el coronavirus en Colombia, reportó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Con estos ya son 9 las personas que en Colombia están contagiadas con el llamado COVID-19.
El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, reveló que desde este martes se confirmaron los 6 nuevos casos de coronavirus en el país. Fueron reportados 6 nuevos casos de coronavirus en el país. Con estos, el número de pacientes positivos en Colombia asciende a 9. Se trata de personas que recientemente estuvieron visitando países de Europa. El primero de estos casos es una mujer joven con antecedentes de desplazamiento en España, Italia, Estados Unidos y Argentina, que consultó en Bogotá el 9 de marzo por cuadro gripal, que en el momento se encuentra en buen estado general con aislamiento supervisado en casa. Una de las afectadas es extranjera, con antecedentes de desplazamiento en Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Centroamérica y el Caribe. Hasta el momento, la propagación del coronavirus deja 3 casos en Bogotá, 4 en Medellín, 1 en Buga y 1 en Cartagena. Todos se encuentran bajo observación médica. Una de las afectadas está hospitalizada en Bogotá. Justamente en Medellín, 3 personas que tuvieron contacto con el primer caso de contagio de coronavirus resultaron positivos en los exámenes por COVID-19. La capital antioqueña completa pues 4 casos confirmados. Los 3 nuevos contagiados por coronavirus en Medellín son un joven de 25 años, un hombre de 55 y una mujer de 50 años, familiares de la primera persona reportada con la enfermedad en Medellín. Todos estaban en el cerco epidemiológico de 80 sospechosos que permanecían en sus casas tras tener contacto con ella y eran sometidos a estrictas pruebas. Se trata de personas que ya habían sido aisladas con supervisión, es decir, un aislamiento seguro, ellos están tranquilos. Las autoridades aseguran que en la ciudad por ahora tienen controlada la propagación con el aislamiento de esta familia, pero no descartan que se presenten más casos importados, por lo que hacen estrictos controles. El cerco epidemiológico lo que hace es buscar los contactos estrechos y contactos normales de la persona que presentó el caso, ¿cierto? Eso nos da aproximadamente 80 personas. Todas las personas se les realizó valoración médica y se les tomó la muestra. Además, suspendieron eventos de masiva asistencia en la ciudad como la macro rueda de negocios 80 que se realizaría en la próxima semana. La macro rueda 80 que se iba a realizar el 16, 17, 18 de este mes y que iba a traer 700 compradores internacionales. Esta macro rueda se hará virtual. Otras medidas extremas es evitar usar el transporte masivo público como el metro si hay síntomas de gripa, en donde se hacen desinfecciones constantes en los trenes. En Medellín hay cerca de 400 camas de la red hospitalaria pública habilitadas para una posible contingencia. Y en Cartagena permanece bajo observación médica una mujer extranjera que llegó a bordo de un crucero, quien se convirtió en el primer caso de contagio con el coronavirus en la Heroica. Una mujer de 85 años de origen inglés es la primera paciente diagnosticada con coronavirus en la capital de Bolívar. La turista llegó a la ciudad a bordo de un crucero de bandera de las Bahamas el pasado domingo y presentó síntomas gastrointestinales acompañado de tos. Y presentaba unos síntomas gastrointestinales de diarrea y náuseas. Sin embargo, ante varias dudas del personal médico, la mujer, que se encuentra sola en la ciudad, fue aislada y se le practicaron los exámenes médicos. De igual manera se activó el protocolo para el equipo que estuvo en contacto con ella. Se encuentra bajo las adecuadas medidas de aislamiento en ese momento y en espera de su evolución favorable. Por su parte, las autoridades marítimas explicaron que no se tenía reporte en el sistema de personas con síntomas respiratorios dentro del barco que hizo sus últimas escalas antes de llegar a Cartagena, a San Martín, Puerto Rico, Jamaica y Panamá, por lo que entró a la ciudad sin inconvenientes. Dentro del procedimiento y los protocolos que tenemos en alto nivel es hacer la verificación primero por la sanidad portuaria, y se verificó y realmente no había ningún tipo de preocupación para que se pudiera dar esa libre plática. A través de un comunicado, la línea del crucero Braemar, que en estos momentos se encuentra en Curazao, informó que 2 de sus pasajeros fueron confirmados con el virus después de retornar a sus hogares y actualmente 5 personas han reportado síntomas de influencia a bordo del crucero. Cabe resaltar que a partir de hoy los cruceros que lleguen a Cartagena hasta el próximo 30 de junio, en total 45, se irán a zona de cuarentena. Antes de llegar a Cartagena con coronavirus, la mujer extranjera estuvo en 4 países.
La mujer que llegó a Cartagena y fue la primera diagnosticada en esa ciudad con el coronavirus viajó por días durante varios países antes de arribar a Colombia. De acuerdo con varios comunicados de prensa de la compañía Fred Olsen Cruise, el crucero Braemar partió el 2 de marzo de San Martín, Argentina, y al siguiente día pasó por Jamaica. El 6 de marzo habría arribado al puerto Limón en Costa Rica. El viernes 7 de marzo llegó a Colón en Panamá para luego llegar a Cartagena el sábado 8 de marzo. Una embarcación en la que la mujer había viajado anteriormente fue rechazada en República Dominicana el 27 de febrero debido a que varios pasajeros presentaban síntomas de gripa. Y diferentes universidades comenzaron a tomar medidas preventivas para evitar el contagio con coronavirus. Actos públicos se aplazan, al igual que foros y concentraciones. Algunas universidades del país comenzaron a cancelar foros y eventos masivos como medida preventiva frente al coronavirus. En algunas instituciones de educación superior se restringe el ingreso de personal externo. Los eventos masivos se cancelan o se postergan. Se decidió que no pueden viajar ni venir profesores al extranjero. Por ahora las actividades curriculares continuarán con algunas precauciones. No se cancelan clases, las clases van a seguir normalmente según lo ha recomendado el Ministerio de Educación. 3. Si alguna persona llegare a estar con el coronavirus aquí en la universidad, se sigue un protocolo que está ya diseñado también por las autoridades sanitarias del país. Las universidades también restringirán el ingreso de estudiantes que viajen al exterior. Los estudiantes que vienen de Europa no deben venir al campus universitario. En otras instituciones se cancelan las ceremonias de graduación y se alistan para seguir con las clases por medios virtuales. Medidas especiales como limitar el número de visitantes y extender las jornadas de aseo fueron adoptadas en los 6.000 despachos judiciales para prevenir y contener el coronavirus. Las medidas especiales adoptadas para proteger a los 31.000 funcionarios y a los usuarios de la rama judicial contra el coronavirus van desde exigirle a los proveedores del servicio de aseo extender las jornadas de limpieza hasta limitar el número de personas que acuden a los juzgados. Si va a acudir a las sedes judiciales, acuda solamente por lo estrictamente necesario, no se vaya con el combo de amigos a que lo acompañen porque eso aumenta el flujo de personas y ya sabemos que queremos limitar esto. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura anunció un comité extraordinario con el Ministerio de Justicia, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría para acordar medidas conjuntas. Limitar el uso de identificadores biométricos que necesitan poner las huellas en estos implementos y vamos a revisar una cosa importante, dar instrucciones para que los jueces y los jefes puedan autorizar el trabajo domiciliario. Solo en una sede como los juzgados de Palo Quemado de Bogotá se calcula que ingresan 8.000 personas cada día. ¿Cómo van los alcaldes? Hoy a las 9 de la noche. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y mañana Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. En la gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI, solo por Canal 1. Noticentro 1 CMI y el Centro Nacional de Consultoría revelan los resultados de la encuesta sobre la imagen del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez? Positiva 61%, negativa 20%, no sabe, no responde 19%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Mañana, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. En la gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. Solo por Canal 1. Noticentro 1 CMI tuvo acceso al documento con el que la Procuraduría llamó a juicio al director de la Policía, general Óscar Ateortúa, por presuntas irregularidades en un proyecto de casas fiscales. El Ministerio Público tuvo en cuenta varios testimonios de oficiales, entre ellos el del inspector de la Policía, general William Salamanca. El origen de la investigación tiene que ver con un contrato para la construcción de casas fiscales en Tolima, dado que para la Procuraduría en 2014, el entonces director del fondo rotatorio de la institución no tomó medidas para vigilar si la obra había sido ejecutada de forma adecuada. Incluso, la entidad dice que la interventoría de la obra estuvo a cargo de la Universidad Distrital y en el equipo de seguimiento estaba Wilman Muñoz, vinculado con actos de corrupción en la institución educativa. La interventoría técnica que ejercía la Universidad Distrital no correspondía con la realidad.
El tercer y cuarto cargo están relacionados directamente con el rol de Ate Ortúa como director de la policía. Dice la Procuraduría que el oficial obtuvo información sobre la indagación sobre las casas fiscales. Durante el trámite de la investigación referida, el general accedió a través del capitán a información que en virtud es de la reserva legal. Posteriormente, la entidad dice que Ate Ortúa sostuvo una reunión con el inspector de la policía, general William Salamanca, quien estaba a cargo de la investigación. En su declaración como testigo, Salamanca cuenta detalles del incidente. Me dijo, me saca ese equipo de ahí, todo con Martínez. Si no le gusta, haga lo que quiera. Y es donde él me dijo, yo a usted lo voy a sacar con vacaciones. En los próximos días se fijará la fecha para el juicio. La cotización del dólar impuso hoy un nuevo récord. Por algunos momentos se reportaron operaciones a 3.900 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 4,76% a 1.295 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió con una valorización de 2,35% a 82.000 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 13,21% a 1.215 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El precio del dólar sigue marcando cifras récord y este miércoles alcanzó los 3.900 pesos en la jornada. El alza se dio por el desplome en los precios del petróleo y el nerviosismo asociado al coronavirus. Aumenta la preocupación por el encarecimiento de los bienes importados. Esta depreciación que ha ocurrido en lo corrido de este año podría generar presiones hacia adelante de aumento en los precios de los bienes transables, de los bienes importados, que por supuesto afectan a la canasta familiar. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.835 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.300 pesos y la venden entre 1.360 pesos. Un euro cuesta 4.376 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.11. El azúcar se transó en 12,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $33.47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $35.84. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.230 pesos. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se consolida como el favorito para quedarse con la candidatura presidencial demócrata tras lograr una victoria clave en el llamado Gran Martes, pues se quedó con 4 de los 6 estados que estaban en juego. El izquierdista Bernie Sanders, el gran perdedor de la jornada, advirtió que no se retirará de las primarias y retó a su rival para el primer debate cara a cara que tendrán los candidatos este domingo. Indignación ha causado la muerte violenta a manos de cazadores furtivos de 2 de las únicas 3 jirafas blancas de las que se tiene registro en el mundo. La jirafa madre y su cría fueron atacadas en una aldea en Kenia, África, y sus cadáveres fueron encontrados en un estado esquelético por guardabosques. Las 2 jirafas asesinadas habían sido vistas por última vez hace 3 meses.